Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos. ¿En victoria o no en victoria? Amén, es todo. Sean bienvenidos, Dios les bendiga, me da muchísimo gusto verlos por aquí. No sé si alguien nos visita por primera vez. ¿Alguien nuevito? Marifer, ¿tú nos visitas por primera vez? Muy bien, pues sean bienvenidos. Vamos a poner delante de Dios este momento, ¿de acuerdo? Cierra tus ojos. Vamos a darle las gracias a Dios porque Él tiene una palabra tremenda para nosotros en esta noche. El Señor nos va a hablar de una manera que, bueno, ya se darán cuenta al ratito. Pero bueno, vamos a darle gracias a Dios por su fidelidad hacia nuestras vidas, porque estamos aquí, sobre todo porque estamos sanos y estamos vivos con todo lo que está pasando. Así que le damos gracias a Dios por eso. Padre Santo, yo te doy gracias, mi Dios. Te voy a pedir que levantes tu mano o tus manos, si así lo deseas, y que en esta noche puedas rendir tu corazón delante de Él, para que el Señor te hable y que no solamente esa palabra llegue a tu mente, sino también a tu corazón. Así que vamos a orar para rendir nuestra vida en este momento delante de Dios. Amén. Padre, queremos ponernos delante de ti, Señor. Gracias, Dios, por el regalo de tu presencia. Gracias por el regalo que tenemos al adorar tu nombre. Gracias por ese gran regalo que tenemos al poder levantar nuestras manos, Señor, y que en ese preciso momento tu presencia nos llene. Gracias por ese regalo, Señor. Gracias por tu fidelidad. En esta noche, Señor, queremos poner nuestro corazón delante de ti, nuestra mente delante de ti, para que tú nos hables, para que tú, Señor, enciendas ese fuego en nuestro corazón nuevamente. Espíritu Santo, esta noche te pertenece, esta noche es tuya, esta noche estamos dispuestos para que tú nos transformes, para que tú nos hables, para que tú enciendas ese fuego en nuestro corazón. Estamos sedientos de algo diferente, estamos cansados de lo mismo, Espíritu Santo, te necesitamos. Queremos algo más, sabemos que hay algo más. Esta noche hemos venido por algo más. Esta noche hemos venido con cargas, con necesidades, pero hemos venido al lugar correcto, donde el Rey de Reyes y el Señor de Señores se va a manifestar en esta noche. Así que Dios, estamos delante de ti, expectantes para lo que tú tienes para hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y todos decimos amén. Pueden tomar su lugar. No sé si los que están ahí atrasito se quieran venir más para acá, para enfrente. Miren, aquí hay 3 lugares enseguida de la Itzel. Y acá hay otros lugares. No sé si quieran venir. Alguien que me acompañe acá, Alexia, por favor. Los que están ahí atrás, no sé si quieran venir un poquito más para enfrente. Bueno, sean bienvenidos. Dios los bendiga. Estoy muy contenta, muy feliz de verlos nuevamente. De ver sus caritas tan guapas y tan bonitas, tan llenas de brillo, de resplandor del Señor. Nadie dijo amén. Amén. Muy bien. Pues miren, hemos estado viendo una serie. Yo les recomiendo que saques una hojita y anotes lo que vamos a ver, anotes los versículos para que tú puedas meditar en ello en el transcurso de la semana, porque es muy importante lo que vamos a ver el día de hoy. Hemos estado viendo una serie que empezamos, que se llama Regresando al Primer Amor. Contexto de todo esto es que el Señor fuertemente nos está llamando a regresar a nuestro primer amor, a esas cosas que hacíamos al principio, cuando nosotros empezamos a conocer al Señor, esos momentos cuando nosotros teníamos delante de Dios y lo buscábamos y teníamos hambre y leíamos su palabra y estábamos en su presencia y queríamos de Él, queríamos buscarlo, queríamos saber en su palabra, Señor, ¿qué más tienes para mí? Queríamos que el Señor saciara nuestra sed. En ese momento, no sé si tú te acuerdas, si tuviste algún encuentro con el Señor donde su presencia te llenó tu corazón y empezaste a enamorarte del Señor. Ese momento es al que Dios quiere y Dios nos está llamando a que regresemos. Cristo viene pronto por su iglesia, pero esa iglesia representada en una novia es una novia con un vestido blanco,
¿Y con mancha o sin mancha? Sin mancha. Entonces, durante todo este tiempo me gustaría que estuviéramos trabajando y que en nuestra mente esté presente el hecho de mi esposo, nuestro amado, nuestro esposo viene pronto por nosotros, viene pronto por su iglesia. Y si va a tardar, no sé, 5 minutos en venir, si va a tardar unos años en venir, si va a tardarse algunos añitos más en venir, eso pues como dijo Jesús, ¿verdad? Eso a nosotros no nos compete, ¿verdad? Nosotros no podemos saber el día exacto en el que Cristo viene por su iglesia, en el que viene a recogernos a todos. No podemos saberlo, pero lo que sí sabemos es lo que dice su palabra, y es que estemos listos. Amén. Entonces, vamos a regresar a nuestro primer amor. Yo sé que a veces con los pendientes de la escuela, con los exámenes, con el trabajo, con todo lo que hay a nuestro alrededor, a veces perdemos el foco, perdemos el enfoque, y en lugar de estar viendo a Jesús continuamente, este mundo en el que vivimos, este mundo caído en el que vivimos, nos distrae con otras cosas. No digo que la escuela es mala, no digo que el trabajo es malo, pero sí que a veces teniendo al Señor en primer lugar, a veces lo quitamos de ese primer lugar y ponemos otras cosas en las cuales estamos enfocados. Entonces, ese deseo de buscarlo desaparece. Ese deseo de estar en su presencia, de ponernos de rodillas en nuestra habitación, poner una canción de adoración para estar en la presencia con Él, esos momentos de intimidad de repente se esfuman. ¿Por qué? Porque ya no lo hacemos constantemente, porque no tenemos una costumbre de hacerlo constantemente, entonces eso empieza a desaparecer. ¿Qué sucedió en la pandemia? ¿Verdad? Que nos sucedió, yo creo que a la mayoría. Yo creo que a Itzel no, porque Itzel es muy santa. No, no es cierto. Siempre te digo cosas sobre Itzel. Yo creo que a todos nos sucedió que al principio estábamos todos así de que con todo y esta pandemia no nos va a parar y vamos a seguir buscando de Dios y aunque cierren las iglesias nosotros vamos a seguir, y estábamos así con todo, ¿no? Haciendo de todo y buscando al Señor. ¿Por qué? Porque se venía algo que pues no conocíamos. Ya luego, no me dejarán mentir, o si alguien por ahí no le pasó así, me dice, no me dejarán mentir, ya luego como que nos acomodamos, ¿verdad? Como que nos acomodamos, como que dijimos, bueno, esta pandemia, pues bueno, sí, ha estado media trágica, ¿verdad? Pero bueno, ya me acomodo un poquito. Entonces, ¿qué sucede? Que empezamos a vivir en comodidad, que empezamos a acomodarnos. Entonces, esa comodidad nos lleva a perder esa intimidad con el Señor, ¿verdad? A perder ese tiempo con el Señor. Entonces, yo no sé ¿cuándo fue la última vez que tú estuviste delante de Dios en su presencia, buscándolo, orando, buscando de Él, buscando que esa llama que hay dentro de ti se avive? Yo no sé cuál fue la última vez, pero si fue hace mucho, este es el día en el que tú puedes regresar a su presencia. Este es el día en el que tú puedes volver a comenzar. Este es el día en el que tú y yo vamos a regresar a nuestro primer amor. En Apocalipsis, en el capítulo 1, vamos súper de voladísima, nada más como para ponernos en contexto. Apocalipsis capítulo 1. Estas cartas que escribió Juan, las escribió a ciertas iglesias, ¿verdad? Entonces, capítulo 2. Estas cartas las escribió a ciertas iglesias. Si ustedes se acuerdan, Pablo fue muy cuidadoso de la iglesia de Éfeso. Él estaba al pendiente. Incluso hay una epístola en tu Biblia, la epístola a los Efesios. Era una iglesia que trabajaba, que estaba con todo, que buscaba del Señor, que evangelizaba, que estaba, on fire. Pero ¿qué sucede? Pasan los años y esta iglesia empieza a disminuir el amor que tenía por Cristo. Pero seguían trabajando. Fíjense, capítulo 2, versículo 2, dice, yo conozco tus obras, le habla Cristo, le habla Dios a la iglesia de Éfeso, ¿ok? Y le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Hasta ahorita todo bien, ¿verdad? La iglesia está trabajando, le está echando ganas.
hasta tienen una buena doctrina, porque dice, estás encontrando a los que son mentirosos, a los que son falsos. Entonces significa que la iglesia estaba estudiando la palabra de Dios, tenía una buena doctrina y por eso podía identificar a los que decían mentiras, ¿verdad? Hasta ahí vamos bien. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Entonces hasta ahí vamos, wow. Esa es la iglesia perfecta, han trabajado por amor a Dios, han hecho cosas para Dios, han estado trabajando y trabajando. Y hasta aquí nosotros podemos decir, bueno, pues a mí me gustaría hacer esta iglesia, ¿verdad? Porque a pesar de que esa iglesia pasaba persecución y había sufrido y había pasado por un montón de cosas, ellos seguían trabajando arduamente. Dice aquí, has trabajado arduamente, no dice has trabajado nada más, has trabajado específicamente arduamente. O sea, ellos estaban trabajando y trabajando. Pero el versículo 4, ahí cambia todo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado, bueno, yo no sé cuántas veces. He estado trabajando para el Señor, he estado haciendo actividades para el Señor, he estado organizando cosas para el Señor. Pero entre todas esas cosas, a veces en mi mente es, ok, estoy haciendo cosas para Dios, entonces estoy bien con Dios. A veces eso en mi mente es como que lógico, ¿verdad? Pero para Dios no. Para Dios no es lo mismo trabajar arduamente, sufrir por el Señor, hacer muchas cosas que mantener su intimidad con el Señor. Para Cristo, para Jesucristo, no es lo mismo. Y no es lo mismo tampoco para nosotros. Entonces, si tú estás trabajando para el Señor, si tú estás sirviendo en alguna área, si tú estás viniendo cada domingo a la iglesia, estás trabajando arduamente, a lo mejor estás viniendo todos los domingos y te esfuerzas y dices, es que este domingo no quiero venir, tengo mucho sueño, pero me voy a esforzar y voy a ir, ¿verdad? Y decimos, wow, ya estoy haciendo todo para el Señor. Pero si tú has dejado tu intimidad con el Señor, si tú has dejado de buscar al Señor, eso significa que hemos dejado nuestro primer amor. Porque aquello que ardía en nuestro corazón por buscarlo, por decir, es que yo no puedo estar sin la presencia de Dios, yo no puedo estar sin rendir mi vida al Señor, yo no puedo estar sin rendirme a su presencia, sin buscarlo, sin orar. A veces hablamos de la oración como algo súper no sé, como algo más allá o algo súper difícil de hacer o algo que nos da mucha flojera, pero la oración simplemente es ir delante del Señor y hablarle de cómo estás, de cómo te sientes. Eso es simplemente la oración. A veces puedes estar orando en tu habitación o a veces estás en la escuela y estás, no sé, haciendo algo y estás en comunicación con el Señor. Es una presencia de Dios en tu vida continua. ¿De acuerdo? Entonces, en ese contexto es en el que vamos a estar hablando el día de hoy. Porque Cristo le dice a esta misma iglesia, le dice, recuerda por tanto, en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Pero eso no queda hasta ahí, sino que puede suceder algo, una consecuencia, si esta iglesia, si las personas de esta iglesia no se arrepienten. Dice, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. O sea, iba a suceder algo que el Señor iba a quitar ese lugar que tenía la iglesia delante del Señor, iba a quitar el candelero de su lugar. Es decir, ese lugar que ella tenía, ya no iba a existir. Entonces sucede algo cuando nosotros dejamos de buscar al Señor. No es nada más, lo dejo de buscar y ya, pero pues sí, sigo siendo cristiano, entonces pues sigo siendo salvo, no pasa nada, no. O sea, que tengamos en claro que algo sucede si tú sigues en esa comodidad, si tú sigues en esa rutina, si tú sigues dejando a un lado la importancia de la intimidad con el Señor. Que nos podamos convertir en jóvenes que no podamos vivir sin estar en la presencia de Dios. Porque sabes que a veces
Suceden un montón de cosas en nuestra vida, andamos con tantas cosas en la cabeza, que con heridas, andamos que alguien nos dañó, que alguien nos falló, estamos, no sé, pasando tal vez por depresión, por ansiedad, estamos pasando por problemas, ya no podemos más con nuestra vida, y en lugar de simplemente correr a la presencia de Dios, ponernos sobre nuestras rodillas y decir, Señor, aquí estoy, ya no puedo más. Ya no puedo más, me rindo delante de ti, y empezamos a presentarnos delante del Señor, y en ese instante y en ese momento su presencia nos llena y todas nuestras cargas se quedan ahí. Pero a veces yo les he dicho que no somos tan inteligentes y nos encanta andar cargando ahí la mochila con todo lo que traemos, en lugar de correr al Señor y de dejarle todo lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces es en ese contexto en el que vamos a hablar el día de hoy. Y el tema es que el fuego no se apague. Quiero que me acompañes, por favor, al libro de Levítico. Está al principio de tu Biblia, el libro de Levítico, capítulo 6. El libro de Levítico, capítulo 6. Capítulo 6, a ver, aguántenme porque... Ok, muy bien. Para esto es necesario que entendamos una cosa. Todo lo que viene aquí en el libro de Levítico son indicaciones que Dios le dio a Moisés para que Moisés se las diera al pueblo. Dios quería ciertas ceremonias, ciertas fiestas, ciertas reuniones, ciertos sacrificios delante de Él. Él quería vamos a decirlo, una relación del pueblo de Israel con Dios, una relación bien formada, bien estructurada. Entonces, estas fiestas que el Señor les da, como ya está por venir el tiempo de Pascua, entonces todas estas fiestas provienen de ahí, provienen de estas leyes que Dios le da a Moisés para que le dé al pueblo, ¿ok? Para que estas fiestas se llevaran a cabo, estas ceremonias. Ahora en este tiempo ya nosotros no las hacemos, simplemente nos quedan como una manera en la que nosotros podemos ver el carácter de Dios en estas fiestas, ¿verdad? Entonces, si tú ves ahí la fiesta de los tabernáculos, que de los panes sin levadura, que las fiestas de cuando llevaban las primicias, que el año de jubileo, que la fiesta de Pascua, todas estas fiestas nos hablan de lo que había de venir, que es Cristo, ¿verdad? Es un tema súper amplio, ojalá que después tengamos el tiempo de poder extendernos un poquito más en esto, pero en una de esos rituales, en una de esas ceremonias que el pueblo tenía que hacer delante de Dios, haz de cuenta que no era meramente el pueblo, así como nosotros ahorita nos relacionamos con Dios, ¿verdad? Y en ese momento tú puedes cerrar tus ojos y la presencia de Dios ahí va a estar escuchándote. Bueno, antes no era así. Antes había un tabernáculo que era como un templo, ¿verdad? Había un tabernáculo y había un altar. A ver, bueno, voy a poner este banquito, ¿verdad? Pero no era así el altar. Ok. Había un altar, ¿verdad? Y en ese altar es donde se hacían los sacrificios, se llevaban las ofrendas de paz, llevaban que una palomita, hacían la expiación, llevaban un corderito y hacían todos, es una serie de un montón de rituales y de fiestas y de leyes, ¿verdad? Entonces estaba el lugar en donde estaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, que era un tabernáculo como una carpa, ¿verdad? Y estaba luego, enfrente estaba el altar, ¿verdad? Entonces, en ese altar era donde se ofrecían los sacrificios delante de Dios. ¿Por qué se tenían que ofrecer sacrificios? Porque estos sacrificios eran, en lugar de que el pueblo muriera por sus pecados, estos sacrificios hacían como, se ponían, vamos a decirlo, en el lugar del pueblo y los pecados eran perdonados. ¿Ok? Entonces,
en esa explicación y en todo lo que vamos a estar viendo sucede algo. Hay un mandato o unas leyes que el Señor dio al pueblo de Israel, que es con respecto al altar. Ese altar, haz de cuenta, tenía leña y sobre la leña se ponía el sacrificio, ¿verdad? Entonces, en el versículo 12 del capítulo 6, estamos en Levítico 6, 12, dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. El holocausto era el animalito, ¿verdad? O el sacrificio, lo que iban a hacer también, ponían como ofrendas cereales, comida, vamos a decirlo así, como ofrenda delante de Dios. Dice, y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Entonces todos estos sacrificios eran olor fragante delante de Dios, ¿verdad? Dice aquí, versículo 13, el fuego arderá. ¿Qué dicen sus Biblias? Continuamente. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Dice, el fuego ha de arder continuamente en el altar, no se apagará. Pero ¿qué sucede aquí? Está el fuego en el altar, ¿verdad? Están las ofrendas. Esto significa, si el fuego va a estar ardiendo continuamente en el altar, ¿qué significaba esto? Que continuamente el pueblo está teniendo una relación con Dios, porque continuamente está reconociendo, hay pecado en mí, entonces yo vengo delante de Dios y ofrezco este sacrificio. Sucedió esto, yo vengo delante de Dios, porque les digo que son un montón de leyes, entonces yo vengo delante de Dios y ofrezco este sacrificio delante de Él. Entonces el fuego continuamente está ardiendo. Continuamente está el pueblo de Dios yendo. Eso significa que el pueblo constantemente estaba teniendo una relación con su Dios. Dios había establecido, ese fuego no se va a apagar. Entonces, para que el fuego continúe encendido, ahorita les voy a decir por qué. Para que el fuego continúe encendido significa que el pueblo constantemente tenía que llevar sus ofrendas, tenía que hacer sus sacrificios. Y esto era como el pueblo diciendo, Señor, te necesitamos. Necesitamos que tu presencia siga con nosotros. Y a lo largo de la Biblia nosotros podemos ver que el fuego simbolizaba la presencia de Dios. Como les digo, esto sucedió en el Antiguo Testamento, son leyes que fueron dados al pueblo de Israel, que ya no nos corresponde a nosotros tener un altar aquí físico y empezar y poner fuego, fuego, vamos a decirlo, de verdad. Y poner leña de verdad, ya no nos corresponde eso a nosotros, porque todos esos sacrificios fueron, vamos a decir, sustituidos por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz del Calvario. Cristo fue el sacrificio perfecto, entonces ya nosotros no tenemos que hacer nada de esto, ¿verdad? Esto era para el pueblo de Israel, pero sí que nos dejan cosas importantes que debemos aprender para nuestra vida hoy en día. Eran imágenes, era una sombra de lo que había de venir. Entonces el fuego delante de Dios en el altar, porque estaban delante de la presencia del Señor, en el altar simbolizaba su presencia. El fuego no se podía apagar. Entonces, haz de cuenta que las personas que se dedicaban a poner estas ofrendas, haz de cuenta, viene Liz y quiero ofrecer esta ofrenda delante de Dios, ¿ok? El sacerdote la tomaba, el sacerdote eran personas destinadas a este trabajo tan importante, ¿verdad? Esa relación entre el pueblo y Dios. Entonces el sacerdote venía y ofrecía la ofrenda de la persona que viniera, ¿verdad? Entonces, estas personas, su función principal o su primera obligación del sacerdote era el holocausto, era ese altar.
esos holocaustos que sucedían continuamente, que las personas venían continuamente con esa necesidad de estar bien delante de Dios, porque era un decirle a Dios: Señor, yo quiero estar bien delante de ti, mira, aquí está por mi pecado, ofrezco esto por mi pecado, por mi maldad. Entonces era un deseo del pueblo de estar bien delante de Dios, ¿verdad? En ese entonces. Entonces era la obligación del sacerdote mantener vivo el fuego del altar. ¿Qué sucedía aquí? El fuego es una representación de la presencia de Dios en su pueblo. ¿Se acuerdan de cómo le habló Dios a Moisés en una zarza? ¿Verdad? Esa zarza estaba ardiendo, ¿verdad? Era la misma presencia de Dios hablando con Moisés, ¿verdad? En el monte Sinaí, ¿qué sucedía? Cuando el pueblo estaba alrededor de este monte, cuando Dios hablaba a Moisés, hagan de cuenta que el pueblo estaba abajo del monte, y si veía hacia arriba, si veía esa montaña, veía fuego. Entonces el pueblo tenía miedo de que Dios les hablara, porque cuando veían la montaña veían fuego. Entonces, como era una representación o un símbolo de la presencia de Dios, el fuego llenaba en la cima de esa montaña, ¿verdad? Y a los ojos de Moisés Moisés estaba delante de Dios en su presencia, y el pueblo ahí abajo estaba de que, pobre Moisés, o sea, incluso, o sea, le decían a Moisés: ¿sabes qué? Tú ve y habla con Dios, porque nosotros, o sea, vamos a morir si nosotros vamos para allá. Tú ve y habla con Dios, y luego ya vienes y nos dices lo que el Señor te mandó. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Primero sucedía esto, cuando todavía no existía el tabernáculo, todo esto sucedía esto. Iba Moisés en la cima de una montaña, ¿verdad? Y el Señor le hablaba, y a los ojos del pueblo era el fuego consumiendo la cima de esa montaña. Luego de esa montaña pasamos a un tabernáculo, ¿verdad? Pero de una manera parecida, o sea, el pueblo no iba delante de Dios y le decía: Señor, aquí está, mira, yo hablo contigo. No, era el sacerdote el encargado. Entonces vemos cómo Dios, algo tan impresionante, cómo Dios ha acercado su presencia al pueblo, de estar en lo alto de una montaña. Ahora le ha dado leyes para que la gente se pueda acercar al Señor, se pueda acercar a su presencia, y ahora ha acercado su presencia, es representada en este fuego, la ha acercado delante del pueblo. Ahora su presencia habita en medio del pueblo. Estaba el tabernáculo aquí, y alrededor del tabernáculo estaban las carpas donde habitaba el pueblo. Entonces, de una montaña nos vamos a un tabernáculo, ya estando Dios en medio del pueblo. Imagínate qué increíble era para ellos, es decir, ahora Dios habita en medio de nosotros. Ahora no está allá súper lejano en esa montaña, ahora ya no nos da temor relacionarnos con Dios, ahora está en medio del pueblo, y ese tabernáculo estaba en medio del pueblo. Entonces era representada la presencia de Dios por medio de ese fuego. ¿Y qué pasaba cuando la gente, cuando el sacerdote venía y ofrecía esto, que tenía leña, que el altar estaba correctamente cuidado? No crean que iba el sacerdote por un cerillo y encendía el altar. El fuego que venía de Dios, de la presencia de Dios, encendía el altar. El fuego de Dios consumía el altar. Era directamente Dios quien iba y que consumía el holocausto, que consumía el sacrificio. Imagínate lo increíble de eso. Entonces, ¿qué sucede? De eso, ¿quién sabe lo que sigue? ¿Sí o no? ¿Ya se durmieron? Sí. De ese altar, de ese fuego que consumía el sacrificio, ahora ese fuego de la presencia de Dios no está en un altar. Ahora ese fuego de la presencia de Dios está dentro de cada uno de nosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces, de una montaña lejana donde el pueblo tenía miedo de relacionarse con Dios y solamente veía ahí a lo lejos el fuego, ahora viene Dios y habita en medio del pueblo. Y gracias a Cristo Jesús, gracias a que Jesús pagó por tu pecado y por mi pecado, que estos sacrificios ya no se necesitan hacer, porque Cristo pagó por ti y por mí, porque ahora somos limpios delante de Dios. Si tú crees que Jesús ha salvado tu vida, y si tú crees que Jesús ha pagado el precio por tu pecado y por mi pecado, ahora tú no necesitas venir con una ofrenda delante de Dios para que Él te perdone.
Ya no necesitas hacer eso. ¿Ok? Ahora lo que tú necesitas es rendir tu corazón delante de Él. Ay, no sé qué se cayó. Ahora lo que tú necesitas es rendir tu corazón delante de Él y decirle, Señor, aquí estoy delante de ti. ¿Sabes por qué? Porque su presencia está dentro de ti. Su presencia está dentro de ti. Al morir Jesús por ti, ahora estos sacrificios ya no tienes que hacerlos. Ya tú no ves este altar ahí afuera, ¿verdad? Ni aquí, diciéndonos el pastor, venga hermano, traiga su palomita para ofrecer una ofrenda de paz delante del Señor, traiga su corderito para ofrecerlo delante del Señor. Ya no vemos eso. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios fue sacrificado para pagar tu pecado y mi pecado. Ahora nosotros estamos limpios delante de Dios. Ahora nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Venía la gente y como les digo, se quería reconciliar delante de Dios. Yo quiero estar bien delante de Dios. Entonces venía y ofrecía su sacrificio, ¿verdad? Porque la gente quería estar bien delante de Dios. Pero en ese momento el Espíritu Santo no habitaba dentro de ellos porque Cristo no había muerto en lugar de ellos. Entonces ellos constantemente tenían que venir delante de Dios a sacrificar, ¿verdad? Para poder pagar por su pecado. Pero ahora nosotros simplemente cerramos nuestros ojos y le decimos, Señor, perdóname por mi pecado. Me arrepiento. Yo creo que Jesús pagó el precio. Fue ese cordero inmolado, fue ese cordero de Dios que fue sacrificado por mi culpa. Y ahora yo soy limpio por medio de Jesús. Señor, perdóname. En el nombre de Jesús. Amén. Y en ese momento tú quedas limpio al tú aceptar que Jesús pagó el precio por ti. Ahora tú quedas limpio. Ya no hay culpa, ya no hay condenación para ti, porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Ya nadie tiene que morir, ya ningún animalito tiene que morir para que ese pecado se pague. Ahora nosotros creemos que en Cristo Jesús hemos recibido ese perdón por nuestro pecado. Entonces, ¿qué sucede? El fuego de la presencia de Dios, de verlo lejos en una montaña, ha venido a habitar en medio del pueblo de Dios, ¿verdad? Y ahora, gracias a Cristo Jesús, no ha venido a habitar en un tabernáculo ni en un lugar físico, sino que ahora el fuego del Espíritu Santo de Dios ha sido depositado dentro de ti. Ahí está dentro de ti el fuego del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Avivar ese fuego que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, vamos a ver Apocalipsis capítulo 1. Nos regresamos ahí un poquillo. Apocalipsis capítulo 1. Fíjate muy bien lo que sucedió con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fíjate muy bien. ¿Te acuerdas que estábamos platicando que las personas encargadas de hacer todos estos sacrificios, ¿quiénes eran? Los sacerdotes, ¿verdad? Eran personas que debían ser de cierta familia, debían cumplir con ciertos requisitos, debían santificarse, debían separarse de todo el pueblo. Y estas personas, estos sacerdotes, se dedicaban constantemente a estar entre Dios y el pueblo, ¿verdad? Entre el pueblo y Dios, ¿verdad? Entonces, continuamente estos sacerdotes estaban en la presencia de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? Vamos a leer capítulo 1, versículo 5. Dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Escucha muy bien, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo ¿qué? Reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria, el imperio e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora esos sacerdotes no tienen que ser de una familia especial, no tienen que ser de cierta
no sé, de cierta forma, ahora nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. Ahora nosotros somos los sacerdotes delante de Dios. ¿Por qué? Porque estamos continuamente en la presencia de Dios. Entonces, ese fuego, el mandato para los sacerdotes era, su obligación es que el fuego no se apague, que el fuego esté continuamente ardiendo. Entonces las personas tenían que estar continuamente ofreciendo ofrendas delante del Señor para que ese fuego no se apagara. Ahora, ¿cuál es tu trabajo y mi trabajo? ¿Qué es lo que tú debes de hacer como sacerdote de Dios y yo? Constantemente estar en la presencia de Dios. Que ese fuego en el altar de tu corazón, porque ahora el altar, en lugar de estar en un lugar físico, el altar se ha movido de la montaña al lugar en medio del pueblo, se ha movido a tu corazón. En tu corazón es el altar. Tu corazón es el altar. Entonces, si esos sacerdotes tenían que estar llevando leña constantemente al altar, tenían que estar trabajando constantemente, al pendiente constantemente de que ese fuego no se apagara. Tú y yo tenemos que llevar constantemente leña al altar de nuestro corazón. Tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos para que ese fuego en nuestro corazón, esa presencia de Dios no se apague en nuestro corazón. Hay cosas que nos van a distraer, hay cosas que nos van a quitar el enfoque de estar dentro de la presencia de Dios. Eso vamos a tener que aprender a moverlo del lugar, quitarlo del primer lugar y poner a Dios en primer lugar. Decir, Señor, permíteme que el fuego de tu presencia en mi corazón no se apague. Y si en este momento tú dices, uy, Lula, no, pues está bien apagado, la verdad. Como si le hubieran echado ahí agua, está bien apagado. No te preocupes. En esta noche el Señor va a volver a encender ese fuego en tu corazón. Porque Él es el más interesado en que tú y yo nos relacionemos con Él. El Señor quiere sanar las heridas que hay en tu corazón. Quiere transformarte, quiere renovar tu vida, quiere cambiar tu vida. Que esos pensamientos que has estado teniendo de que no puedo, no valgo, no la voy a hacer, ¿qué va a pasar con mi futuro? Todos esos pensamientos el Señor los quiere ordenar en tu mente y quiere darte vida y quiere darte esperanza, quiere darte un futuro lleno de esperanza. Quiere transformar tu vida, quiere que cambies tu vida de vivir siempre bajo tristeza, bajo depresión, bajo ansiedad. Todo eso el Señor quiere removerlo de tu vida, darte una vida diferente, darte sanidad, transformarte, cambiar tu corazón, cambiar tu vida. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Pero solamente a través de la presencia de Dios es que esa transformación se puede lograr. No se puede lograr si tú nada más dices, voy a venir cada domingo a la iglesia. Pues sí, vas a estar escuchando la palabra de Dios y eso es algo súper bueno, vas a exponerte a la alabanza y eso es algo súper bueno, pero el Señor necesita intimidad. El Señor necesita que tú pases tiempo con Él, que tú dobles tus rodillas y dediques un tiempo delante de Él. Que tú quites otras prioridades en tu vida y lo pongas de nuevo a Él en primer lugar. El Señor quiere cambiar tu vida, quiere transformarte, quiere darte un futuro lleno de esperanza, dice su palabra. Él nos ha dado vida y vida en abundancia. No quiere que estés donde mismo siempre batallando con lo mismo, siempre batallando con el mismo pecado, siempre batallando con la misma tentación, siempre estancado, siempre ahí. El Señor ya quiere sacarte de ese lugar. Quiere sacarte de ese lugar, quiere cambiar tu vida, quiere transformar tu futuro. Quiere que entiendas que tienes un futuro lleno de esperanza en Cristo Jesús. Si crees que Cristo Jesús ha hecho la obra por ti. Y si crees que cada día necesitas de su presencia. Si ese fuego en tu corazón se ha apagado, si has pensado, si por ahí te ha pasado por la mente, no, pues si yo voy a la iglesia estoy bien. Nada más con que vaya a la iglesia estoy bien. Si eso te ha pasado por tu mente, hoy quiero que en esta noche quitemos ese pensamiento de nuestro corazón y entender que nuestra relación con Dios no es por obras, no es porque tú hagas, porque tú trabajes para Dios, porque tú hagas cosas, porque tú seas buena persona, porque tú vengas cada domingo. La relación con el Señor se construye en intimidad delante de Él. Diciéndole no al teléfono por 5 minutos. Diciéndole no a los amigos por 10 minutos, dejando ahí el teléfono apagado por un momentito, meterte en tu cuarto y decir, Señor, aquí estoy. Lo que tú quieras hacer en mí, aquí estoy dispuesto para que tú lo hagas.
Perdóname si te he fallado en este día. Perdóname si me porté mal con mis papás. Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a salir de esta depresión. Ayúdame a salir de esta ansiedad. Ayúdame, Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo va a obrar en tu vida. Y hablábamos en un discipulado que dice Jesús que el que tenga sed, vaya a Él, beba de Él, y de su interior correrán ríos de agua viva. Eso lo dice el Señor en su palabra. Esas aguas son las que te van a lavar. Esas aguas son también representación del Espíritu Santo, y esas aguas son las que te van a purificar, las que te van a lavar. Entonces, si tú no vas y bebes de Cristo, si tú no vas y bebes de la presencia de Dios, como yo les decía en el discipulado, algo medio raro, que todo eso venía a mi mente cuando yo estaba lavando vasijas en mi casa. Y yo veía los trastes así como que pues todos sucios y todo, y yo me asombraba y yo decía, wow, o sea, los trastes quedan súper limpios cuando los paso por agua. Ya sé que es algo así como que, Lula, por favor. Pero yo veía como esa imagen en mi mente de los trastes todos sucios, llenos pues de comida y todo, y desperdicios y todo. Y luego los veía limpios, relucientes, sin ninguna gota de suciedad. Y yo decía, wow, o sea, y yo me ponía a pensar, a veces como que me pongo a pensar cosas medio extrañas. Y yo decía, si no existiera el agua, ¿cómo le haríamos? Yo sé que nada que ver, ¿verdad? Perdón. Pero yo a veces me pongo a pensar ese tipo de cosas y digo, Dios, gracias por el agua, porque si no, imagínate, sin bañarnos. ¿Se acuerdan cuando se fue el agua aquí en la ciudad y todo que la gente se andaba bañando ahí en las fuentes? Porque no podemos vivir sin el agua, ¿verdad? Entonces esto venía a mi mente y yo decía, wow, Dios, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros vamos a Él, nos lava. Esas aguas vivas empiezan a correr por tu interior y empiezan a lavarte y empiezan a purificarte y empiezan a llevarse toda la suciedad. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en tu vida. Esas aguas corren dentro de ti. Esas aguas corren dentro de ti. Simplemente tienes que ir a Jesús y decirle, Señor, necesito beber de tus aguas. ¿Qué decía David en uno de los salmos? Que él se sentía como un ciervo, como un venadito, que estaba buscando esas corrientes de las aguas porque tenía mucha sed. Y decía el salmista, mi cuerpo desfallece, tengo tanta sed de ti, o sea, necesito tanto de ti, como ese ciervo que está sediento del calor y del desierto y va al río y busca desesperadamente esas corrientes de agua. Eso decía David. Él era una persona deseosa por la presencia de Dios. Entonces, si no vas a la presencia de Dios en intimidad con Él, si no lo buscas, si no aprendes a desarrollar una disciplina, porque esto se requiere disciplina, esto no es de que, cuando me dé la gana, no. Esto es de esfuerzo, esto es para valientes, esto es de disciplina. Un día no vas a querer, al otro día tienes que esforzarte para el otro día estar delante del Señor. Y mientras menos ganas tengas, yo quiero decirte, oblígate a doblar tus rodillas. Mientras menos ganas tengas de buscar al Señor en intimidad, ese día es cuando más lo necesitas. Entonces tenemos que aprender a ser jóvenes que vivamos en intimidad con el Señor. No vamos a poder hacer mucho sin la presencia de Dios. No vamos a poder hacer mucho si nosotros no lo buscamos. El Señor quiere hacer grandes cosas en tu vida. Primero, darte la salvación que es a través de Cristo Jesús. Y segundo, transformar tu vida. Tercero, transformar tu entorno. Pero ¿cómo lo vamos a poder hacer si no vamos delante de Él? Hoy yo no quiero hablarte de otra cosa más que decirte, vamos a ser jóvenes y señoritas que vivamos en intimidad con el Señor. Y si esto te lo tengo que repetir 1000 veces y te tengo que hablar de esto todos los viernes, de aquí a que Cristo venga, te lo voy a repetir. Te voy a decir por qué. El tiempo está cerca. Cristo viene pronto por su iglesia y como te digo, yo no sé si va a venir por nosotros en estos 5 minutos. Yo no sé si va a venir en 1 minuto, en 10 segundos, si viene Cristo a recoger a su iglesia. Yo no sé si en 1 año, 2 años, 5 años, yo no sé.
Pero lo que sí sé es que en este momento tú y yo debemos estar bien delante del Señor, lavando nuestras ropas constantemente, que ya se me ensució, ya me enojé, ya pequé, ya discutí con mis papás, que ya pequé delante del Señor, caí en la tentación. Señor, vengo delante de ti, necesito por favor que me des de tu agua, que laves mis ropas para estar bien delante del Señor. Eso tenemos que trabajarlo constantemente, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Cristo viene por una iglesia pura, sin mancha, y es lo que Él está trabajando en nosotros. A través de su Espíritu Santo está formando esa iglesia pura y sin mancha. Pero si no vamos al Espíritu Santo, si no lo buscamos, nuestras ropas se van a quedar tal y como están. Si están cochinas, si están sucias, así se van a quedar, si no lo buscamos. Y esto que hablábamos sobre el fuego también es un elemento que purifica las cosas. Hablando de todo esto, el Señor me hablaba acerca de la parábola de las 10 vírgenes. Vamos a ir por último ya para terminar a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Mateo capítulo 25. Aquí Cristo estaba hablando unas parábolas, ¿verdad? Y asemejando lo que es el reino de Dios, dándonos algunos ejemplos, ¿verdad? Dice capítulo 25, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Les voy a poner también en contexto lo que está sucediendo aquí. Se estaba hablando de estas 10 vírgenes porque en la tradición judía, cuando alguien se casaba, hagan de cuenta como si las 10 vírgenes fueran como las damas de la novia. Y ellas tenían que estar velando porque el esposo llegaba, tenía que llegar en cierto tiempo, en determinado tiempo que nadie sabía, porque nadie sabía, así es como bueno, no sé si todavía, pero era una tradición judía hacerlo de esa manera. Cuando se iban a casar el novio y la novia, lo que hacía el novio era irse a otro lugar a construir una casa para su esposa, a arreglar un lugar para su esposa. Se iba un tiempo, entonces cuando ellos se iban a casar, las 10 vírgenes o las 10 doncellas que la novia tenía, debían estar velando para cuando el esposo llegara, las bodas se pudieran hacer. Entonces, estas 10 vírgenes en ese tiempo pues usaban lámparas de aceite, ¿verdad? Que eran como unas, pues, no sé, unas cositas así. Le ponían aceite y estaba el fuego, ¿verdad? Entonces, estas 10 vírgenes tenían que estar, o estas 10 chicas, tenían que estar esperando al esposo. Entonces, el esposo no decía cuándo iba a venir. Entonces, ellas no sabían cuándo iba a venir. Pero esas lámparas debían estar siempre encendidas, ¿verdad? Porque podía llegar en la noche, podía llegar en el día, no se sabía, ¿verdad? Entonces, sucede que, dice, versículo 2, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Antes se utilizaba aceite para las lámparas para que estuvieran encendidas con el fueguito. Dice, más las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Entonces se tardó el esposo, no llegó, se tardaba, entonces cabecearon un poquito, se quedaron dormidas. Se quedaron dormidas, pero 5 de ellas sí tenían aceite en sus lámparas, 5 de ellas sí estaban encendidas y 5 de ellas no tomaron aceite para sus lámparas. ¿Y qué sucedió? Las lámparas se quedaron sin aceite, ¿verdad? Dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Entonces las que no tomaron aceite fueron con las que sí tomaron el aceite, estaban asustadas porque venía el esposo de camino,
¿verdad? Ya venía para celebrarse las bodas, ¿verdad? Venía el esposo, entonces, por favor, danos de su aceite, ¿verdad? Porque nuestras lámparas se apagan. Sus lámparas de las insensatas que no tomaron aceite se estaban apagando. Venía el esposo y esas lámparas se estaban apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte ni a nosotras ni a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta parábola está representando la venida de Cristo por su iglesia, por su novia. Viene el esposo, viene Cristo por su iglesia. Pero tenemos que ser esas personas prudentes y tener constantemente aceite en nuestra lámpara. Esto es una realidad. A veces no nos ponemos a pensar en esto. ¿Qué pasaría si Cristo viene por su iglesia y no nos vamos con él? No nos vamos porque hemos sido descuidados, porque hemos sido negligentes, porque no hemos cuidado de estar bien delante del Señor, porque no nos hemos puesto a cuentas delante de Dios, hemos sido descuidados. Va a haber una parte de la iglesia que se va a quedar. Y los tiempos finales son tiempos muy, muy tremendos. Son tiempos horribles. Y aquí no quiero que se sientan así como que Lula nos está asustando, ¿no? Simplemente no puedo dejar de hablarles de una realidad que está por cumplirse y que va a suceder. Tú y yo no nos podemos quedar. Tú y yo tenemos que irnos con el Señor. Es una realidad que parte de la iglesia va a ser una iglesia descuidada, que va a venir Cristo por su iglesia y se va a quedar. Se va a quedar. ¿Por qué? Porque nos distrajimos, porque estábamos en otras cosas y no estábamos buscando tener aceite en nuestra lámpara. No buscamos tener esa leña en el fuego, en el altar para tener el fuego constantemente ardiendo en nuestro corazón. Entonces no seamos negligentes. Si el día de hoy el Señor está hablando esto a tu corazón, no hagas caso omiso a lo que el Señor está diciendo. Tenemos que poner cuidado. Cristo viene pronto por su iglesia. Yo no sé si es hoy, mañana, en el siguiente segundo que va a pasar, viene por nosotros, nos recoge, no sé. Pero lo que es una realidad es que Cristo dejó esto establecido diciendo, las bodas están por celebrarse. Las bodas están por celebrarse, el esposo ya viene. Todo lo que está sucediendo son cosas que tienen que pasar para cumplirse lo que está establecido en su palabra, pero es una realidad que estamos en el último tiempo, en el último tiempo. Entonces, si viene hoy, si viene mañana, si viene dentro de 5 años, no sé, si viene dentro de 20 años o una cosa así, que tú siempre tengas en tu mente, debo tener aceite en mi lámpara. Y eso solamente se logra a través de la intimidad con el Señor, de la intimidad con nuestro amado. Vamos a ir, les dije que por último, ¿verdad? Pero no. Vamos a ir, por favor, a Primera de Pedro, Segunda de Timoteo. Ya nos vamos. Ya nada más vamos a terminar con esto. Ahora sí. Segunda de Timoteo. A estar Marifera ya diciendo, ay Lula. ¿Verdad, Fer? Segunda de Timoteo 1:6. Pablo le habla a Timoteo y le dice, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? ¿Por qué le dice Pablo a Timoteo que avive el fuego del don de Dios que estaba en él? Porque probablemente se estaba apagando, ¿verdad? Probablemente con todo lo que estaba sucediendo en ese tiempo con Timoteo, en su iglesia, en su donde él vivía, posiblemente había dejado que ese fuego se apagara.
Pero Pablo muy enfáticamente le dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, ¿verdad? Entonces quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Fer, ¿me puedes ayudar? Yo no sé cuál fue el último día que tú estuviste delante del Señor en su presencia. No sé cuándo fue, pero vamos a tomar estos 5 minutos para ponernos delante de Dios. Si tienes que pedirle perdón, pídele perdón. Si tienes que perdonar a alguien para estar bien delante de Dios, perdónalo en este momento. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Hasta que vuelvas, hasta que vuelvas, hasta que vuelvas. Estamos delante de ti. Se despierta una novia desesperada por ti. Te necesitamos, Dios, en esta noche. Te necesitamos, Señor. Aquí están estos jóvenes delante de ti, Señor. Extendemos tu reino, preparamos el camino. No solo es una boda, es una eternidad contigo. Y se levanta un clamor de la novia que seduce al cielo y al cielo. Te estamos esperando. Estamos esperando, Señor. Te estamos esperando. Aquí estamos delante de ti, Señor. Perdónanos, Dios. Perdónanos si hemos dejado de estar delante de ti, Señor. Perdónanos, Dios. Aquí estamos delante de ti, Señor. Aviva el fuego dentro de nosotros, Señor. Que tu presencia llene, Señor, a estos jóvenes. Señor, que llene nuestro corazón en esta noche, Señor. Que nuestro fuego, Señor, quede encendido, Señor, hasta el día que vuelva, Señor. Nuestras ropas blancas, Señor, están listas, Dios. Hoy venimos delante de ti, Señor, para que tú limpies nuestras ropas, Señor. Que tú estás limpiando nuestras ropas en esta noche, Señor. Hay pecado delante de nosotros, Señor. Hay pecado dentro de nosotros, Dios. Hemos pecado delante de ti, Señor. En esta noche te pedimos, Dios. Lávanos. Lávanos, Señor. Limpia nuestras ropas, Señor. Limpia nuestras ropas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Dios. Limpia nuestras ropas, Señor. Te necesitamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido por cada joven que está en este lugar, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, a cuentas. Señor, tal vez hemos sido negligentes. Tal vez, Señor, hemos dejado a un lado estar delante de ti en tu presencia, Señor. Te hemos descuidado, Señor, pero en esta noche, Señor, queremos ponernos a cuentas delante de ti, Señor. Perdónanos, perdónanos, Dios. Perdónanos, Padre. Aquí estamos delante de ti, Señor, para comenzar una vez más. Queremos comenzar una vez más, Señor. Queremos comenzar una nueva vez, Señor. Una vez más, Señor.
Que el fuego en nuestro corazón no se apague, Señor. Te necesitamos que tu presencia, que tu Espíritu Santo encienda ese fuego en nuestro corazón, Señor. Levanta tus manos ahí donde estás, Señor, y dile: Señor, te necesitamos. Te necesitamos, Señor. Enciende ese fuego en nuestro corazón nuevamente, Señor. Enciende el fuego en nuestro corazón nuevamente, Señor. Que el fuego continúe encendido, Señor, hasta que regreses por nosotros, hasta que vuelvas por nosotros, Señor. Queremos tener nuestras ropas listas, nuestro vestido listo para recibirte, Señor. Solo esperamos oír tu voz. Solo esperamos oír tu voz. Ese momento cuando el cielo se abra y tú llames a tu iglesia, Señor. En ese momento nos vamos a olvidar de todos los sufrimientos que pasamos, Señor. De todas las pruebas de nuestras enfermedades, de todo con lo que nosotros batallamos, del pecado de la carne. Y ese día, Señor, te recibiremos en las nubes, Señor. Pero, Señor, hasta ese día, ayúdanos a guardar nuestro corazón. Ayúdanos a guardarnos en santidad. Ayúdanos a ser jóvenes que vivamos en intimidad contigo, Señor. Ayúdanos, Dios, a que ese fuego en nuestro corazón no se apague. Si tú has venido en esa noche con algo en tu corazón, alguna necesidad, ponlo delante del Señor. No te vayas con la misma carga. Déjalo delante del Señor. Dile: Señor, ya no puedo con esto. Señor, estoy batallando con esto. Por favor, ayúdame. Lo dejo delante de ti, Señor. Dejo delante de ti esta carga, Señor, para que tú la tomes, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre, yo me pongo delante de ti. Dile ahí en tu lugar lo que te preocupa, a lo que viniste, aquello que te está quitando el sueño. Déjalo delante de Dios. No te vayas igual. Quiero pedirte eso, no te vayas igual. No te vayas igual. Déjalo delante del Señor. Él es fiel, Él es misericordioso para suplir tu necesidad, para sanar tu corazón. Pero vamos a Él a buscarlo en intimidad. Gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias, Dios, porque no has hablado a nuestro corazón, Señor, y tal vez ha estremecido un poco nuestra vida, Señor. Tal vez nos hemos sentido mal, Señor, porque sabemos que no tenemos una intimidad contigo tan constante como nos gustaría, Señor. Pero en esta noche decidimos, Señor, mis hermanos y yo, comenzar de nuevo, Padre. No somos perfectos y tal vez vamos a seguir fallando y vamos a tropezar y tal vez algún día no vamos a querer estar delante de ti, Señor, pero ayúdanos, Padre. Ayúdanos en nuestra debilidad. Señor, te necesitamos. Tenemos hambre y sed de tu presencia, Dios. Aunque nuestra carne se niegue a pasar tiempo contigo, nuestro espíritu te anhela. Señor, te necesitamos, Padre. Que en esta noche, Señor, tú llenes el corazón de cada uno de estos jóvenes, Dios. Y que en esta noche, Señor, nos quede claro que no vamos a poder seguir adelante si no entendemos que tenemos que tener una intimidad contigo, Señor. Que debemos tener una intimidad contigo, Señor. Sabes, el Señor te anhela. Antes de que tú pienses ir a tu habitación a estar un tiempo con Él, el Señor ya te está esperando ahí. Cuando tú estás dándole tiempo a otras cosas, a otras distracciones, el Señor ahí te está esperando para que pases tiempo con Él, para que dejes tus cargas delante de Él, para que dejes tus frustraciones delante de Él, para que vayas a adorarle, para que vayas a agradecerle todo lo bueno y lo fiel que ha sido en tu vida. Así que en esta noche el Señor está esperándote en tu habitación, para que en esta noche yo te invito, yo te exhorto que no te vayas a dormir sin pasar tiempo con el Señor.
No te duermas sin pasar tiempo con el Señor. Gracias, Dios, por esta noche. Te bendecimos, te damos todo honor y toda gloria, Dios, porque tú eres el único que lo merece, Padre Santo. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor. Te pido, Dios, que nos lleves con bien hasta nuestra casa, Señor, que sigas ministrando nuestro corazón durante esta semana, Padre Santo, haciéndonos jóvenes de intimidad, jóvenes que pasemos tiempo en tu presencia, Dios. Te damos gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. Le damos un aplauso fuerte al Señor. Le damos gracias por lo que Él nos ha hablado en esta noche. Dios los bendiga. Me da muchísimo gusto verlos aquí. Y los esperamos a los jóvenes hombres. Tenemos discipulado con Héctor. Héctor, levanta tu manita. Jóvenes hombres, tenemos discipulado con Héctor todos los lunes a las 7:30. ¿De acuerdo? Y los martes, las señoritas conmigo, los martes a las 7:30. ¿De acuerdo? Dios me los bendiga. Estamos despedidos. Hola de nuevo, gracias por permanecer hasta el final de nuestra transmisión. Sabemos que será de gran bendición para tu vida porque Dios siempre habla a través de sus siervos y nos exhorta, nos edifica y nos da fuerza para seguir y enfrentar cada día. Así que te invito a buscarlo y continuar buscando su presencia. Toma un momento para agradecerlo porque Él te ama y quiere que tengas esa comunión diaria con Él. Te esperamos en nuestra siguiente transmisión. Hasta la próxima.